Bueno, pues Nicolás, danos tu versión, tu punto de vista europeo, que seguro que estamos todos esperando ver qué es lo que se cuece en la Unión Europea y realmente dónde está esa voluntad, si existe a nivel europeo. Nicolás. Bueno, pues yo voy a introducir muchos matices y también veréis probablemente contradicciones, porque yo no creo que haya ni una sola solución, una solución única, ni que haya tampoco varitas mágicas. Quiero decir que el camino tiene varias posibilidades, yo creo que hay varios caminos y todos ellos también tienen sus complicaciones y ver en qué puntos cada uno podemos solventar estos problemas. Lo primero, yo tengo que negar la mayor a Rosa, es decir, yo no creo que la Unión Europea sea un espacio solo económico y no hay mayor prueba que la respuesta a la pandemia. Es decir, tenemos una estrategia europea de vacunas que lo que busca es que no cada país se buscara, hiciera una guerra por sí mismo, sino que a nosotros nos llegan las vacunas igual que le llegan a un alemán, a un finlandés o a un griego. De la misma manera, por lo tanto, si algo evitó la Unión Europea es un sálvese quien pueda dentro de la propia Unión Europea y que cada país compitiera por las vacunas como al principio, antes de que entrara la Unión Europea, al inicio de la pandemia, nos volvíamos locos compitiendo cada uno por mascarillas o equipos de protección individual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí el paraguas europeo nos ha ayudado a, sí es cierto, a promover la investigación, poniendo, sin duda, dinero público, que habrá que ver cómo eso retorna, pero en varios, apostando, poniendo huevos en diferentes cestas para ver si pues, obteníamos algún fruto y desde luego pues en menos de un año teníamos vacunas aprobadas, lo cual quiero también situarnos en este escenario. Debemos situarnos en este escenario, porque yo creo que es algo que no podemos olvidar, que en apenas 10 meses tenemos una vacuna que era algo impensable. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando se inicia la pandemia, nos dicen, en 10 meses va a haber vacunas aprobadas y todos diríamos, eso es imposible, por lo menos, al menos quien conozca algo del mundo de los medicamentos. Y se ha conseguido. A partir de ahí, vamos a ver varias cosas. Bueno, yo he visto todos los contratos con tachones, conseguí verlos sin tachones, me quejé mucho de esa falta de transparencia, opacidad. Creo que producto de esas quejas, no solo mías, de otros compañeros parlamentarios, pues se estableció un grupo de contacto también de trabajo entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Importante esto para ampliar, y yo creo que aún falta mucha transparencia. En esto tengo que darle toda la razón a lo que dijo Rosa antes, es decir, falta aún transparencia y necesitamos mucho más. Por fin los contratos los vemos, pero a veces hay dudas porque desde la Unión Europea se han apostado muchos dineros, por así decirlo, en las vacunas, no solo en la ayuda inicial, sino, está claro, también en la compra. Es decir, las vacunas habrá que pagarlas y cada Estado tiene que pagarlas. En este caso yo creo que hemos acertado, pero también es cierto que esto va lento. Y quería decir una cuestión que yo quiero separar, que hay dos problemas. Hay un problema de propiedad intelectual, sin duda lo hay, pero hay un problema de producción industrial. Es decir, si hoy mismo, todas las patentes de vacunas estuvieran abiertas en canal, no habría vacunas para vacunar a toda la gente. Está claro, porque eso hay que producirlo. Y producirlo requiere algo más que la voluntad de hacerlo. Requiere desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, yo aquí me gustaría hablar de dos cuestiones, de dos posibles soluciones que creo que se deben trabajar en paralelo. La primera tiene que ver con esa suspensión de la licencia, que tiene que hacerse en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Aquí le pedimos a la Comisión Europea que abra las licencias, pero es algo que la Comisión Europea no puede hacer, no tiene ese mandato. Son los Estados miembros con toda la Organización Mundial de Comercio. Es decir, a la Comisión Europea le hemos mandatado para que consiga vacunas para los europeos, que se produzcan, y también para que establezca la colaboración con Gavi, la Alianza de Vacunas, y con COVAX para, digamos, aumentar esa producción y conseguir exportar vacunas a otros países. Y COVAX, desde luego, a día de hoy no lo está consiguiendo. Por lo tanto, yo veo dos problemas. Uno intelectual, de propiedad intelectual, que habrá que solucionar,
todos sabemos que la propiedad intelectual también hay que pagarla, aunque se liberen las patentes, eso sí, a un precio justo. Y un problema industrial, hay que aumentar la capacidad industrial. Por lo tanto, en lo inmediato hay que trabajar en esas dos situaciones. Uno, iniciar los procedimientos para abrir las vacunas, porque vamos a tener este problema probablemente durante 2 o 3 años, y luego otro paralelo, que es buscar las alianzas. En la Unión Europea, ¿cómo se ha acelerado la producción de vacunas desde un inicio rácano absoluto, donde no se conseguían? Pues evidentemente buscando el acuerdo y favoreciendo esos acuerdos para que hoy en día se hayan identificado más de 55 lugares de producción de vacunas en Europa y haya acuerdos cruzados entre las compañías para fabricar. Porque el problema, ya digo, no solo de licencia. El problema es que cuando abramos las licencias hay que hacer una transferencia de conocimiento. Y además, algunas de las vacunas, como sabemos, son de conocimiento nuevo, es decir, son totalmente novedosas, utilizando esa tecnología de ARN mensajero, con lo cual no solo es abrir la licencia, sino que las compañías, convencerlas de que compartan y transfieran ese conocimiento. Y eso también se puede lograr con acuerdos comerciales entre, digamos, diferentes sitios de producción. En la Unión Europea hemos identificado, ha sido un trabajo importante del comisario Breton, lento, con resistencias también por parte de las farmacéuticas, pero lento, para que se expanda esa producción dentro de la Unión Europea. Y en buena medida se está consiguiendo porque estamos empezando a ver resultados aquí. Fijaos, es decir, la Unión Europea propietaria de licencias y aún así no tenemos vacunas para todos. ¿Por qué? Porque hay un problema de producción industrial que hay que solucionar. Y lo que creo también es que debemos forzar a que estas compañías que ahora tienen las licencias, que se les suspenda posteriormente, vayan haciendo acuerdos en los 5 continentes con diferentes sitios de producción que existen. Esta es una propuesta que se debate y que incluso pues hay diferentes propuestas. En el Global Health Center de Surimun, que dirige Surimun, pues han hablado bastante de esto y yo creo que se debe seguir hablando, porque esta es digamos, una propuesta que acelera más o por lo menos que soluciona el problema urgente, porque ya yo creo que hay que abrir la licencia, lo tengo clarísimo, pero eso va a solucionar el problema en el medio y largo plazo. Si queremos empezar a solucionar el problema ya, es producir ya las vacunas. No podemos olvidar que además de producir, de compartir esa producción de vacunas, hay problemas de materias primas. Es decir, por ejemplo, hay diferentes vacunas. Sabemos que hay vacunas de ARN mensajero, de proteínas y virales. Por ejemplo, las virales necesitan laboratorios muy avanzados de control biológico. Las de ARN mensajero no necesitan laboratorios tan avanzados, pero sí tienen una tecnología nueva y necesitan muchísimos productos lipídicos y mantenedores de frío para conseguir producir la vacuna y además transportarla, ¿no? Pues eso también se debe compartir. Se debe compartir esa capacidad de producción no solo de la vacuna en sí, sino además de las materias primas que la forman, que yo creo que es esta red que poco a poco se ha ido tejiendo en Europa. ¿Por qué? Por necesidad, porque las propietarias de las licencias no eran capaces de abastecer el mercado. Y el mayor ejemplo lo tenemos sin duda en AstraZeneca, que AstraZeneca no solo está incumpliendo con la Unión Europea, y de ahí el litigio que desde ayer se está iniciando, sino que está incumpliendo pues, con COVAX o con prácticamente todos los bloques, salvo con el Reino Unido, ha incumplido yo creo que casi con todos, ¿no? Igual que Johnson & Johnson, que es una vacuna que también buscaba el bien común, como teóricamente la de AstraZeneca, como bien ha dicho Rosa previamente, teóricamente, también tiene capacidad de producción en 5 continentes. Eso es lo que hay que buscar en el espacio. Nicolás. Bueno, se nos ha ido Nicolás. A ver si puede volver. Habéis perdido un momento.
Sole. Un momentito solo. Pues, sigue. Te hemos perdido un momento solo. Todos congelados. Entonces, desde aquí hay diferentes iniciativas, hay diferentes grupos que estamos pidiendo la suspensión de la licencia, digamos que, por así decirlo, desde los socialistas hacia la izquierda. Hay más resistencia de los socialistas hacia la derecha, tampoco hay un consenso absoluto en todos los grupos, pero cada vez el clamor es más grande para esa suspensión de licencias. Pero, como vuelvo a decir, yo creo que solo eso no llega en el corto tiempo. En el corto plazo, es decir, problemas como el que está sucediendo ahora mismo en la India, pues aunque hoy estuvieran abiertas las licencias, no conseguiríamos atajarlo. Incluso aunque aumentáramos la producción, no conseguiríamos atajarlo. Pero esto se puede repetir en más latitudes. Es decir, si hoy enviáramos a la India 200 millones de vacunas o 300 millones de vacunas, ellos no podrían atajar el problema porque lo tienen encima. Lo que tenemos que saber que esto va a suceder más veces y poner los medios necesarios y esa capacidad de producción. No lo veo tanto como un problema de voluntades económicas, porque yo creo que más interesados que la propia Unión Europea en que haya vacunas para todos, no creo que lo haya, por una razón muy simple, porque este lanzamiento de nuevas variantes es terrible no solo para esos países, sino también para nosotros. Ahí sí que puedo coincidir con el doctor Rodríguez Senín que puede haber cierto interés en compañías farmacéuticas en que a medida que se reproducen variantes se necesitan revacunaciones y más revacunaciones son más dosis a producir y más dosis a vender. Por lo tanto, esto es algo que sí debemos poner sobre la mesa y es algo también de lo que debemos hablar y quizás nos esté hablando demasiado sobre estos asuntos. Pero yo creo que debemos avanzar en esas dos direcciones. Abrir y trabajar para ello, pero también al mismo tiempo aumentar la capacidad de producción, porque sin esa capacidad de producción aún vamos nosotros mismos a tardar en vacunarnos y conseguir un ratio de vacunación suficiente en la propia Unión Europea. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo creo que abre un poco la esperanza en el sentido de que, bueno, creo identificar cierto optimismo en el hecho de que, bueno, de entrada parece que podría haber una voluntad o una posibilidad de una excepción, ¿no? Que parece que la condición o la premisa previa a la producción, ¿no?